Amén. Pues querido hermano, hoy tengo una palabra que el Señor ponía y yo le decía al Señor, ¿qué podemos traerle que nos haga bien a nuestra vida? No que sea una palabra innovadora o que guste, sino que necesitamos. Y el Señor me ponía dos palabras, fidelidad y redención. Antes de entrar en el mensaje, vamos a ver qué es fidelidad. En el antiguo griego se dice pistis, dice fe y fidelidad. ¿Por qué tiene ambos significados esta palabra? La fidelidad se conecta entre fe y fidelidad. El pensamiento bíblico, donde podemos verlo en el Nuevo Testamento, es confianza activa que se manifiesta en la lealtad, o sea, ser leales a Cristo. Entonces van unidos y la obediencia también entra dentro de la lealtad. Entonces, el que es leal también es fiel. Por tanto, las dos cosas van unidas y demuestra a través de su fidelidad. Entonces, la palabra fidelidad, de hecho, algunos eruditos argumentan que el pasaje donde traducimos fe, a veces sería más preciso decir fidelidad. Por ejemplo, uno de los más escuchados: el justo por su fe vivirá. Pero como hemos dicho que se puede traducir de las dos formas, también podemos decir que el justo por su fidelidad vivirá. La fidelidad, querido hermano, es el punto muy esencial en el cristiano. Implicando estas dos cosas, ya sabemos que la fidelidad y la fe se traducen en la misma palabra, en el original, que es pitis. En resumen, la palabra abarca tanto el concepto confianza y creencia, como de fidelidad y lealtad y constancia. ¿Y qué es redención? Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? ¿Por quién hemos sido redimidos? Aquel que murió en la cruz del Calvario nos ha redimido. Ha pagado un precio, que es su sangre preciosa. Todos conocemos la maravillosa palabra que dijo: Tetelestai, consumado es, todo está pagado, querido hermano. Y el Señor me ponía que leyese el libro de Ruth. El libro de Ruth no solo un libro histórico o un relato inspirador o bonito, es un poderoso reflejo de nuestra propia historia con Dios. Es una historia como hemos sido atraídos de la desesperación a la esperanza, de la soledad a la familia. Todo aquel que ha leído el libro de Ruth va a saber lo que voy diciendo. Y de la ruina a la redención. No solo un libro bonito, sino está complementado en el plan divino de Dios. Vamos a ver en el libro de Ruth, más bien lo vamos a resumir porque tiene 4 capítulos solamente. Y lo vamos a resumir. Lo he resumido sobre unos 3-4 puntos. El primer punto dice: la fidelidad sin límites y tribulaciones. Esto lo podemos ver en Ruth capítulo 1, del 1 al 18. Una familia de Belén de Judá, Elimelech, su esposa Noemi, sus 2 hijos, Maón y Kelión, se esforzaban a emigrar a la tierra de Moab para escapar de una hambruna devastadora. Allí los hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero la tragedia comienza y muere Elimelech. Y luego 10 años después mueren los 2 hijos. Noemi queda completamente desolada, una vida sin hijos varones donde los puedan sustentar y sin esperanza, en una tierra extraña, porque como hemos dicho, eran de Belén y se van a una tierra. ¿A dónde se van? Amén. Entonces, querido hermano, se ven solas. Entonces, insisten Noemi a su nuera a que se queden y contraigan un nuevo matrimonio. Orfa, con lágrimas, finalmente se despide y regresa a su hogar. Pero Ruth, la moabita, se aferra a su suegra con una determinación que desafía la comprensión. Yo cuando leía esto decía: no es posible que estas palabras podrían salir de la boca de Dios. Dice en Ruth capítulo 1. ¿Puedes leer el 16 y el 17? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba la resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Yo tengo otra traducción que dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí. Estas palabras, si las analizamos, increíblemente rompe el sentido cordial, rompe todo esquema del humano. ¿Cómo es posible que alguien diga esas palabras de fidelidad, de compañerismo, donde se aferra a esa persona y diga: donde tú vayas, yo iré, no te dejaré solo en tu camino, no te dejaré solo donde tú vayas, donde tú estés, yo estaré? Pero lo más increíble no es eso, que tu Dios será mi Dios, y el Dios de Noemi era el Dios de Israel. ¿Y qué puede suceder cuando alguien se encuentra con el Dios de Israel? Maravilla en su vida. Por ejemplo, la fidelidad de Ruth es como una luz que desemboca y quita la desolación, porque encontró al Dios de Israel. Ella elige un camino de incertidumbre, renuncia a su propia vida, a su familia biológica y la seguridad que tenía allí, a irse de nuevamente a otra tierra. Todo por amor y lealtad a su suegra. Y va a conocer a un Dios que apenas lo conoce, pero va a obrar maravilla en su vida. ¿Cuántos creen que cuando conocemos al Dios de Israel puede cambiar nuestra vida? Puede comenzar a cambiarnos todo el sentido, puede cambiarnos el rumbo. Antes estábamos en una tierra extraña, como Noemi y como Ruth, pero cuando conocemos al Dios de Israel, nuestra vida cambia, nuestro propósito cambia. Aunque no tengamos ese apego porque al principio no lo conocemos, el amor de Dios va inundando nuestra vida y va saciándonos cada día. Por ejemplo, la amistad entre Jonatán y David. A pesar de que Jonatán era el heredero legítimo al trono de Israel, su lealtad y amor por David hizo que dejase el trono por interés propio y se lo cediese por la voluntad que tenía Jehová con él. Hay veces, queridos hermanos, que nosotros tenemos que quitarnos a veces y apartarnos a un lado y hacer el propósito de Dios, aunque no veamos, aunque no nos guste, aunque no sepamos el fin. Hay veces que hay que ceder las cosas para el propósito de Dios. No que aferrarse, es que es el mío el trono. Hay veces que hay que decir: por amor lo cedo, porque es el propósito de Dios. Amén, amén. Jonatán entendió el plan de Dios, era más grande que su derecho a heredarlo. Hay veces que nosotros tenemos que dejar eso y coger el plan de Dios. Lo hemos visto. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos leído. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Si tú mueres allí, yo moriré. El plan de Dios está comenzando. Pero siempre que tengamos la mentalidad de la fidelidad y de la fe. Porque sin fe nada podemos hacer, querido hermano. Y si no somos fieles a lo que creemos, yo soy fiel a la palabra de Dios. ¿Creemos la palabra de Dios? Amén. ¿Somos fieles a lo que dice la palabra de Dios? Amén. Ruth estuvo fiel a lo que ella estaba convencida. No conocía al Dios de Israel, pero lo aceptó por amor a su suegra. Hay veces, querido hermano, que alguien va a conocer a Dios a través de nosotros, por amor a ti, por la fidelidad que tú tienes con Dios. Ese camino es el que tienes que coger, donde vean tu fe y tu fidelidad, donde vean que tú te entregas verdaderamente y dirán: voy a seguirte, donde tú vayas yo iré. Y tú serás el acceso, querido hermano, a que ellos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permanecemos firmes en nuestra fe cuando el camino torna difícil, o cuando la persecución nos acecha, o cuando estamos con pruebas y tribulaciones, o cuando la dificultad de nuestra vida empeora. Somos fieles
a lo que Dios nos ha prometido o nos vamos en la desesperación? Es una pregunta que algunos me respondáis. Hay que mantenernos firmes, con fe, en sus propósitos, querido hermano. ¿Estamos dispuestos a decir, tu pueblo será mi pueblo? ¿Tu plan será mi plan? ¿Tu camino será mi camino? ¿Tu propósito es mi propósito? No es mi camino, es mi camino y no el de él. Querido hermano, su propósito es el que tienes que tener. El camino que él elija es el que tienes que tener. No es tu propósito, no es tu camino. ¿Seguirá al Dios de Israel? ¿Seguiremos al Dios de Israel? Querido hermano, esa es la mentalidad que tenemos de tener fidelidad. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué pueblo somos? Somos escogidos, hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son pueblos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Confiar incluso cuando el camino se oscurece. Ese es el plan divino que Él tiene también. Dice que el campo de favor inmerecido y la gracia soberana aparece en el capítulo 2, versículo del 1 al 23. Al llegar a Belén, Noemi y Ruth se encuentran en una situación difícil, sin recursos, sin familia, sin nadie con el que apoyarla, nada para subsistir. Se aventuran ¿a qué? A coger espigas en el campo. De hecho, había una ley que a los más pobres le dejaban mendigar espigas, a los extranjeros o a las viudas. Lo podemos ver en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Que la Biblia nos revela cómo la soberana providencia de Dios llega al campo de un hombre llamado Boz. No es un propósito que tú digas, una casualidad, mejor dicho, de que tú llegues a ese campo y sea de alguien llamado Boz. No existen las casualidades, existen los propósitos. ¿Cuántos creen que existen los propósitos en el camino del Señor? No es casualidad de que ella llegara y mendigara allí la espiga, sino que era Boz. Boz era un hombre, no era un hombre cualquiera, era un pariente cercano del difunto Elimelech y era conocido por su riqueza, era conocido por la influencia, por su piedad y su carácter. Al enterarse de la inquebrantable lealtad que tenía Ruth hacia su suegra Noemi, su acto de fe lo hizo venir hacia ella. ¿Y qué pasó aquí? Que cuando nos refugiamos en el Dios de Israel ocurren cosas. ¿Cuántos lo creen? Que cuando nos refugiamos en el Dios de Israel ocurren cosas. Cuando se refugia en Dios de Israel, Dios actúa. En el momento que Boz muestra una bondad y una generosidad que no la merece, porque es propósito de Dios de que se encontrase allí, permite espigar libremente en su campo, sino que le da instrucciones específicas también a los jóvenes de que dejen allí espigas, montones, a cosas hechas, para que cuando vaya a recogerlas tengan. No es propósito, pero mejor dicho, no es casualidad, es un propósito de Dios, de que se encontraran con aquel hombre. ¿Para qué? Para que fueran sustentadas. Pero es que va más allá. Su respuesta a la fidelidad de Ruth es digna de admiración. Es el reflejo que tiene el amor de Dios con nosotros, querido hermano. ¿De qué forma? Dios tuvo nuestra fe inquebrantable. Cuando tenemos fe, verdaderamente Dios pone en el camino a alguien que te puede sustentar. ¿Cuánto le han ocurrido, querido hermano, que en medio de la desesperación, cuando dices, ya no queda nada, ya no hay solución, llega alguien a tu vida que te ayuda? ¿Ha llegado alguien que te ha dado un ánimo? Querido hermano, estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos cada día, estamos para extender la mano, porque si dos caminan, uno se cae y el otro levanta. Si uno camina solo, ¿quién te levantará, querido hermano? Hay que ser compasivos, amorosos con nosotros, porque somos creación, hijo de Dios. Hay que tener ese amor fraternal, querido hermano. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración se cumpla de Jehová Dios de Israel, bajo cuya ala ha venido a refugiarte. Lo dice en Ruth capítulo 2, versículo 12. Estamos viendo cómo la recompensa
por la fe, lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 12. Dice, Jehová recompensa tu obra y tu remuneración se cumpla de Jehová Dios de Israel, bajo cuya ala has venido a refugiarte. ¿Cuánto nos refugiamos en la ala del Señor? ¿Cuánto nos refugiamos en la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto hemos venido al Dios de Israel y nos hemos sustentado y nos ha dado lo que necesitamos cada día? La bondad de Boaz hacia Ruth es un favor de gracia. No tenían ningún derecho a tratarlo con preferencia o a darle algo. Era una extranjera moabita, era alguien extranjera, era una viuda empobrecida, vulnerable, era alguien pobre, miserable para él porque era rico, era influyente, pero su carácter piadoso se movió a misericordia y abundó el amor de él y se compadeció por ella, porque no era una casualidad, era propósito de Dios. El valor y la fe de la gente que ve en nuestra vida reflejará a Dios a los demás. Si nosotros tenemos el mismo valor que tuvo Ruth, de quedarse, de hacer el propósito de Dios, de llegar a ese campo y espigar, no fue una casualidad, fue un propósito de Dios. En nuestra vida, si nos mantenemos fieles, con fe, con confianza, aquellos que nos vean de fuera se fijarán en nosotros. ¿Cuántos creen que se pueden fijar de nosotros? Dice su palabra que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Queridos hermanos, reflejamos lo de Dios. Hay que ser semejante a Cristo para que se fijen en nosotros. Puede que algún día necesiten algo de ti, una ayuda. Se van a conmover por el valor y la fidelidad que tiene en Cristo. Si eres alguien que no es firme, no van a pedirte ayuda. Pero si yo que necesito de mi hermano, voy a ir porque sé que es fiel y tiene valor y está encaminado en los caminos del Señor. No voy a ir a alguien que no está encaminado. No voy a ir a alguien que dice, hoy estoy aquí y hoy estoy aquí. Hoy camino aquí, hoy bebo agua dulce, hoy bebo agua salada. No, querido hermano, yo le pediré ayuda a aquel que se mantenga en fidelidad, a aquel que se mantenga en los caminos rectos del Señor. Lo podemos ver también en algo paralelo. Dice en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo coge la herencia, se va, se lo gasta en vicio, traiciona la confianza del padre y llega ¿a qué? A la miseria. Se echa a trabajar con los cerdos, incluso a veces quiere comerse su comida. Pero vuelve, ¿a dónde? A la casa del padre. ¿Y el padre qué hace? Lo recibe con los brazos abiertos. Asimismo, aunque fallemos, aunque nos vayamos, siempre habrá alguien extendiendo sus manos para recogerte. Mañana pueden necesitar tu ayuda, querido hermano. Y seamos como vos, que nos movamos a misericordia, querido hermano, y ayudemos. Y le digamos, coge libremente del espigal. Y le digamos a la gente, suelta trigo en el espigal. Hoy pueden necesitar tu ayuda. Hay que movernos a misericordia, también como aquel hombre que se movió a misericordia. Pasó el sacerdote, pasó el escriba, siguieron pasando, pero, querido hermano, el que se mueve a misericordia, hay un día que alguien lo veremos tirado y tengamos que decirle y cogerlo, llevarlo al tesorero y decirle, cúralo y si es necesario yo volveré y pagaré. Hoy es tu día de coger la fidelidad y la fe como la necesitas. En nuestras propias vidas experimentaremos el favor y la gracia de Dios. Como hemos dicho, ¿cuántas veces hemos recibido cosas de Dios? Yo he recibido cada día de Dios. Yo recibo de Dios cada día. Yo cada día veo la mano de Dios en mi vida. Veo que nos ayuda, que nos sustenta, que Él no nos deja, no nos desampara. Esa es la cúspide. ¿Cuál es la cúspide? La gracia, la salvación que nos ha dado, querido hermano. Esa gracia misma que no merecemos, que por nuestra obra no la merecíamos, pero Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida en abundancia.
El tercer punto dice el redentor pariente y la restauración. Según la ley levítica, hay un pariente cercano que tenía la responsabilidad y el derecho de acoger a una familia empobrecida y casarse con la viuda de un pariente que había muerto sin hijo para asegurar una descendencia. Y Boaz actuó con fe y en obediencia, aunque había más gente más cercana que él, pero obedecieron, no quisieron, él lo acogió. ¿Y qué dice? Que legalmente lo llevó a cabo. Entonces, Boaz tomó a Ruth, ella fue mujer y ella engendró a un hijo. El ejemplo bíblico es que Boaz, redentor pariente, es un tipo glorioso, es una prefiguración de Jesucristo, nuestra definición de la redención. Asimismo, como Boaz tenía el derecho legal de redimirlo, de acogerlo, de ser su esposo, asimismo Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos. ¿Habéis visto la semejanza? Boaz acogió a Ruth, Cristo nos acogió a nosotros y pagó el precio y el pecado. Como hemos dicho, no es cualquier libro, es un libro que se complementa con el plan divino. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro su rostro para no oíros. Se ha escondido porque habíamos pecado. Estábamos perdidos, desamparados de Dios y sin posibilidad de redención por nuestros medios. Nosotros no podíamos redimirnos. Solamente uno que se llama Cristo Jesús pudo pagar el precio del pecado. Y aquel precio fue su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aquel que nos amó, se entregó a sí mismo, no estimó en hacerse hombre, no estimó de estar en lo soberano a nacer en un pesebre por ti y por mí, querido hermano. Él pagó el precio. Como hemos visto, Dios utiliza todo el propósito. El libro de Ruth no es un libro cualquiera. Como hemos dicho, tuvo un hijo, y ese hijo era del linaje de David, que un día nacería el Mesías. No un libro cualquiera. Todo entra en el plan de Dios. Tú entras en el plan de Dios, querido hermano. Tú entras también en el plan divino, para que un día a tu amigo, a tu familiar, a quien sea, pueda acercarlo a la presencia del Señor y acercarlo a la verdad y la vida. Aquel que se entregó por nosotros. La redención no es solo un acto legal, es una restauración completa. Así como Ruth fue restaurada con un hogar, con un futuro lleno de esperanza, nosotros somos restaurados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Amén. Dándonos vida en abundancia, un propósito eterno, una promesa, una herencia. ¿Quién tiene la herencia? Yo tengo la herencia, porque un día Cristo vendrá por nosotros. ¿Y qué ha dicho Él? Me voy a preparar la morada. ¿Cuántos están esperando esa morada? Yo estoy esperando esa morada, querido hermano. Cada día, la fidelidad hay que ser inquebrantable. Hay que ser como Ruth, estar en los caminos, aunque no sepamos qué suceda. Hay que irse a la tierra extranjera, aunque no sepamos qué nos espera. Hay que llegar a ese campo, a coger espigas, aunque no sepamos que viene un Dios, que viene un Cristo a tu vida, a decirte que tiene comida y pan en abundancia, a que tiene el camino, la verdad y la vida. Por eso, la gracia inmerecida es que nosotros hemos sido salvados por la cruz del Calvario. Aquel que pagó tu pecado y llevándolo en su espalda. Aquel que, aunque le azotaron, le escupieron, aunque le insultaron, no ha dicho nada. Siguió hacia adelante por amor. Esa es la fidelidad y la fe. Fuimos restaurados, fuimos comprados y hemos sido dichosos de ser llamados hijos de Dios. Como hemos dicho, algún día nosotros tendremos que movernos a misericordia y tendremos que ayudar a aquel que no tiene a Cristo. Como ese hombre que acogió a Ruth, le dio riqueza, le dio sustento y una familia. Así Cristo Jesús nos ha comprado y nos ha quitado de la oscuridad, porque estábamos vendidos por nuestros pecados y delitos. Estábamos destituidos de la gloria del Padre. Y Él nos acogió con su amor inagotable, entregándose a sí mismo. Es el pequeño mensaje que yo tengo hoy.
Hay que reflexionar de cómo la historia de Ruth y Noemi y vos puede reflejarnos a nuestras vidas, poder movernos a misericordia como el buen samaritano, querido hermano. Hay que movernos a misericordia a aquellos que lo necesitan. Hay que movernos con fe y fidelidad en los caminos y los propósitos de Dios que ha marcado. Como hemos dicho, Jonatán y David eran amigos. Y para que cumpliese su propósito, hay veces que hay que apartarnos para cumplir el nuestro. No porque lo tengamos que heredar, porque sea nuestro el propósito de Dios. El propósito de Dios solo lo sabe Él. ¿Cómo lo encontramos, querido hermano? En oración, en reverencia, suplicando cuál es tu propósito. Es el pequeño mensaje, la redención y la fidelidad que tuvo en el libro de Ruth. La consecuencia, ¿cuál fue? Que tuvo un hijo. Y ese hijo fue descendencia hasta el rey David. Y el rey David, ¿quién nació? Otra descendencia hasta que nació mi Cristo. Para poder salvarnos. No en cualquier libro. Es el plan de Dios divino para encontrarte hoy a ti. Y tú eres aquella persona que puede acercar a otro a la presencia del Señor. Espero que haya hecho bien. Un saludo en amor de Dios y hasta que Dios quiera otra.